Abre tu ventana es un espacio donde reconocemos que todos, en algún momento, hemos estado atrapados en la oscuridad. Este podcast es una invitación a quienes a través de sus historias se atreven a abrir su ventana compartiendo experiencias de adicción, depresión, ansiedad y falta de identidad. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Abre tu ventana, donde tenemos conversaciones maravillosas con gente maravillosa. Hoy nuestro invitado de honor es el gran actor de televisión y de cine, empresario Sebastián Caicedo. Bienvenidísimo, hermano. ¿Cómo estás? Alejo, mi hermano, gracias por esta invitación. Feliz de estar aquí en tu programa, dejándome entrar por tu ventana. Y ojalá podamos tocar no solo ventanas, sino almas para los que nos estén escuchando. Pues esa es la idea, viejo Sebas. Sebastián y yo nos conocemos hace, ¿qué, 20 años? Yo creo que más de 20 años. Tú estuviste en mi primera producción como actor y me acuerdo siempre que siempre has sido una persona muy querida, una persona cordial, una persona muy amable, y te agradezco mucho eso, porque este es un medio bastante hostil, ¿no? A veces. Alejo, yo creo que los valores y los principios que nos inculcan en nuestra casa no hay que perderlos nunca, por más que seas actor o empresario o lo que tú quieras. Uno tiene que tratar a las personas, sea en la calle, donde sea, como uno quisiera que lo trataran. Así que, mi hermano, yo eso es lo que soy y mi esencia, donde vaya, es lo que hay. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo siempre he vivido bajo la filosofía de haz por los otros como te gustaría que hicieran por ti. Para mí el respeto a las personas, sea el que tenga y el que menos tenga, o el que tenga esta posición o el que tenga la otra, para mí realmente no hace ninguna diferencia. Lastimosamente, muchas personas creen que a uno lo define el dinero o la fama o el poder o lo que tengas. La posición. Pero realmente ese estatus, cuando tú te encuentras contigo mismo y te confrontas, es vacío. Entonces, había una persona tan pobre, que lo único que tenía era dinero. Entonces, imagínate eso, ¿sí? Eso es impresionante. Sebas, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo empezaste en el tema de la televisión, en el tema de la actuación? ¿Cómo fue ese camino? Bueno, yo siempre fui como muy inquieto en mi casa. Mi mamá nos tenía pues en el colegio y en las tardes no nos podía cuidar porque trabajaba todo el día. Entonces había un lugar donde había como tutorías donde nos cuidaban y ahí había teatro. Ahí hice como mis primeras pinitos pues de obras de teatro. Protagonicé una en el Teatro Nacional, en el parque del Teatro Nacional, en el Parque Nacional, y nos ganamos un premio. De ahí quedé como súper motivado. ¿Cuántos años? No, yo creo que por ahí 13 años. La obra se llamaba El Rey de los Gallinazos, la protagonicé con mi hermana. Sí. Y de ahí, cuando salí del colegio, yo dije, no, yo quiero ser actor. Y empecé a estudiar para prepararme porque lo quise coger como, o sea, seriamente. No como que, ay, ¿quieres ser actor? Y vaya, mire que tiene los ojos verdes. Vaya, mire a ver si lo contratan. No, tocaba estudiar, conciencia. Y empecé estudiando con Alfonsito Ortiz, que yo sé que tú también estuviste allá. Estuvimos, sí. ¿Por qué? Porque yo quería arrancar haciendo teatro. Y llegué a un teatro, no voy a decir el nombre, pero lo primero que me dijeron fue, usted no puede hacer televisión, esto es horario de tal a tal, y la televisión no, solo teatro. Y yo dije, no, pues yo quiero ser actor de teatro, pero también actor de televisión y de cine y de todo. Entonces, lastimosamente, yo tenía pues también que trabajar, tenía que ayudar pues con mis gastos. Entonces decidí, dije, bueno, por aquí no es. Me recomendaron a Alfonsito Ortiz, que realmente para mí, para arrancar, es maravilloso. Él saca cosas maravillosas de uno. Y ahí empecé la historia. Jue madre, pero qué historia, ¿no? Es como en el 2000. No paraste nunca. O sea, más bendecido porque a mí me decían que el rey del mediodía. ¿Y eso? El rey del mediodía era porque habían unos unitarios que era unidad investigativa, siguiendo el rastro, historias de hombres para mujeres. Ahí estabas, o sea, eso estaba. Y en esa época era muy importante para todos los que estábamos empezando, porque tú hacías un capitulito acá, otro aquí, otro acá, y tras de que te estabas formando ya tras bambalinas, tras las cámaras, perdón, delante de las cámaras, la experiencia y te pagaran, pues era muy buena. Entonces, para mí, si no aparecía en una, aparecía en la otra. Entonces, por eso me decían en esa época como el rey del mediodía. Pero fue muy formativo, mucha experiencia y gracias a Dios desde ahí no paramos. ¿Qué nota, Sebas? ¿Y en algún momento en ese camino tuviste alguna dificultad, algún encontronazo o alguna experiencia que te haya tocado y que te haya, pues,
desestabilizado? Muchas. Yo creo que lastimosamente en este medio uno comete muchos errores, por ejemplo, de compararse con compañeros que arrancan como al mismo tiempo, incluso de los mismos amigos, que porque a este le salió este trabajo y porque a mí no, o porque él está protagonizando y porque no sé qué. Y eso que, no sé llamarlo, no creo que sea envidia, pero sí compararse de por qué yo no. Yo creo que lastimosamente uno cae en eso, ya después cuando hablas de cifras, entonces ¿por qué a este le pagan esto y por qué a mí no? Uno va entrando en esos vicios, eh, el mismo medio Te empieza, sí, te sí, empieza como a llevar es a eso, competitivo. pero porque uno tiene que llegar a tener una madurez donde eso ya no te importe, donde tú simplemente te enfocas en ti y no importa a los otros, tú enfócate en lo tuyo. Y el día que me quité como eso, ya fui más libre y más tranquilo. Uy, Sebas, yo sí viví eso todo el tiempo. Me comparaba cada rato porque a mí no, por alguna razón yo no me ganaba un casting, no me salían las cosas y yo veía que los otros te veía trabajando a ti, te veía trabajando a Goku, veía trabajando a todo el mundo y uno decía, pero ¿será que soy re malo? ¿Qué es lo que pasa? Y entonces uno empieza a dudarse. ¿Alguna vez has dudado de ti? ¿Has dudado de tus capacidades? ¿Has dudado de poder lograr llegar a donde quieres llegar? Lastimosamente sí, claro. Pero creo que es algo normal, ¿cierto? Es O normal sea, para todos. Y yo creo que no solo en nuestra profesión, yo creo que en todas las profesiones, cuando uno se está capacitando y estudia, y por ejemplo en los últimos años yo he venido estudiando para series y películas, y yo digo que hay gente que ni siquiera estudia y allá están y les va súper bien, pero ya cuando uno se enfoca en lo de uno, créeme que estás más libre. Y vuelvo y digo, eso es en todas las profesiones. sí. Sí, creo que es verdad. De todos modos, pues pucha, la frustración que me ha traído esta carrera ha sido enorme, pero aún así continúo en la búsqueda. O sea, continúo en la búsqueda porque es algo que me apasiona y en algún momento llegué a rendirme a decir, pucha, ya no lo logré, ya tengo 40 años, ya no empecé. Pero esas son las mentiras que uno empieza a creerse de uno mismo, ¿no? Es que esto es una carrera más allá de llegar, es de permanecer. Sobre todo porque la gente no sabe, esto es como una montaña rusa. Entonces, no solo dependemos de que nos esté yendo bien, entonces, ay, es que mira, él es el actor del momento, entonces le va súper bien, pero a veces vas y te dicen, es que usted sale en todo lado. Entonces no, ya no te contratan porque sales en todo lado. Y si vuelves, te dicen, pero usted ¿en qué está trabajando si usted hace rato no sale en nada? Es que es Entonces impresionante. no sabes si es bueno o malo salir o no salir. Segundo, dependemos de nuestra parte física. Entonces yo estoy, por ejemplo, ahorita en una edad que ya no soy ni el hijo ni el joven, pero tampoco tengo cara de papá. Entonces la parte física también depende mucho. O está flaco, o está gordito, ¿no? Entonces cuando tú llegas a un momento de la vida que dices, primero, y es un consejo que le doy a muchas personas que quieran estar en nuestro medio, y es no depender 100% de la actuación. Porque el actor obviamente puede desarrollarse de muchos medios y en muchas maneras, o sea, teatro, televisión, cine, pero hay que tener de pronto un plan B, un plan C, tener otra. Y eso tú lo supiste todo el tiempo, porque yo fui muy terco y era actuación y actuación, y de pronto se me convirtió en una excusa para no hacer nada más, y me fui para el lado que no era. Pues mira, yo vengo de un hogar donde a mi mamá le tocó muy duro sacarnos adelante a mi hermana y a mí. Y igual mi papá fue un gran amigo mío y ellos me decían, si vas a ser actor, trata de ser el mejor, pero diversifica, trata de tener huevitos en diferentes canastas. Entonces yo sí fui muy inquieto y siempre quise de pronto no depender solo de la actuación, sino con el primer dinero que haya tenido, pues ¿por qué no comprar un apartamento o una acción en algo donde te empiece a llegar? Y lo he venido haciendo, pero también me ha ido súper mal, he perdido dinero, me he quebrado, llegado a hacer malas decisiones, pero siempre he estado inquieto y hoy en día puedo decir que no dependo de la actuación, vivo de mi empresa, de mi marca, de mis productos, pero no dejo de actuar porque es mi pasión. Claro, y me dices que te ha ido mal,
has tomado malas decisiones, de pronto no salen las cosas como uno espera. ¿Cómo has manejado esas situaciones? ¿Alguna vez has sufrido de alguna depresión? ¿Alguna vez has sufrido de ansiedad, de pronto de adicción? Cuéntame un poquito esa parte que no todo el mundo es capaz de contar. Exponerse, sí. Pues mira, digamos que lo malo de nuestro oficio es que siempre estamos en el ojo del huracán y la gente siempre pues Estamos en una ventana, estamos en una ventana literalmente. en una vitrina. Sí, lastimosamente uno por inmadurez o por falta de carácter en su momento, en algunas fiestas, en algún momento de la vida, a mí me gustaba mucho el alcohol. Ok. Sí, no era recurrente, pero sí cuando tomaba me emborrachaba y mis peores errores de la vida fueron por estando el alcohol de por medio. ¿Te volvías una persona diferente? Agresivo, peleé, tal vez a las personas que me rodeaban en ese momento no las traté bien y, y siento que no fue bueno. Y donde hubiera tenido la madurez que tengo en este momento, pues tantos errores que uno cometió. No puedo decir que fue adicciones, porque mi papá fue alcohólico. ¿Verdad? Y yo siempre decía, yo no quiero repetir la vida de mi papá. Pero cuando me la pegaba, me la pegaba. Drogas probé, no puedo decir, las probé. Gracias a Dios nunca compré y nunca... ¿Nunca te quedaste no, y nunca en el hábito de nunca estar? cargué. Ok. Cuando lo hice era más social y eso, pero nunca me gustaron así como para entrar en ese mundo. No. Pero digamos que era una actividad que hacías socialmente, o sea, Sí, no era porque te estuvieras sintiendo mal contigo mismo, porque inseguridades. no. Yo empecé a llegar a una depresión cuando estaba llegando a los 40 años, después, sobre todo después de la pandemia, donde el trabajo de todos nosotros fue casi nulo. Muchos buscaban la palabra reinventarse, entonces hacían cosas por medio de las redes sociales, En TikTok. TikTok, y está bien, pero a veces uno no sentía como ese llamado de hacer eso. Yo no soy bueno para hacer esos bailes y pues está bien el que lo haga porque pues es su esencia. Claro. Yo no. Eh, compré una finca, me fui para la finca y me dediqué más que todo como a sembrar árboles, a hacer una casita y eso. Pero sí sentí que mi vida profesional se puso en pausa. Entonces empezaron a venir muchos problemas de pareja en ese momento. Y eso me llevó a mi peor oscuridad de mi vida, mi mayor desierto. ¿Cómo fue ese desierto, Sebas? ¿Cómo fue? Si me lo puedes Sí, detallar un poquito. bueno, digamos que esa relación en ese momento, pues, no nos estaba yendo bien. eh, y yo me escondí en mi finca porque o sea, asumo mi responsabilidad, yo mismo me empecé a pagar. Y ¿A pagar? a pagar. A pagar, Sí, sí. empecé como a pagar en el sentido profesionalmente y personalmente ya estaba muy desmotivado, yo no sabía qué era lo que estaba pasando, solo quería estar metido en la finca, sembrando árboles y pues como uno siempre está en el ojo del huracán, tenía mucho miedo de enfrentar al mundo cuando el mundo supiera pues, que mi relación había terminado. Eso era muy duro, ser señalado, ser acusado. Y entré en esa depresión, porque en ese momento yo siempre lo explico, que fue como cuando llegas al espacio, en una nave espacial, te abren la puerta y cuando quedas en el universo y no sabes de En qué un agarrarte. vacío que no sabes. Porque si en algún momento uno se quiere tirar de un quinto piso, pues usted sabe que cae en el suelo, ¿cierto? Pero allá arriba, ¿usted qué hace? ¿De qué se agarra? Y así yo me sentía. Yo me sentía flotando en la nada, sin saber de qué agarrarme y perdido. ¿Y llegaste de pronto a tener ese sentimiento de no estar más? Sí, claro. ¿De acabar Sí. con la vida? Sí, claro. Yo tuve pensamientos suicidas porque no sabía qué iba a volver a hacer con mi vida.
se me acabó todo. O sea, Como que no veías esperanza, mi no sabes cómo por dónde. hogar, mi vida profesional, Se te oscureció el camino. se me oscureció 100% el camino y no sabía cómo retomarlo. Y en ese momento como que no veía luz al final del camino. Yo, digamos, incluso ya sabía cómo lo iba a hacer. Sí, llegaste a pensar. Llegué a pensarlo. ¿Cómo? Pero... Pues no por ser morboso, sino... No. No No te voy a contar todavía cómo. Vale. Porque al final te voy a dar un testimonio que te va a dar frío. Me encanta. Pero ¿sabes por qué? Sí te puedo decir por qué no lo hice. No lo hice por mi mamá. Porque me parecía muy egoísta pasarle a ella mi dolor y yo ya me iba. Pero es que cuando a uno se le muere un hijo, pues, cuando a uno se le mueren los papás, uno es huérfano. Pero cuando se muere un hijo, ¿cómo se llama? No tiene ni siquiera nombre. Nunca había pensado no en tiene eso, ni nombre. Entonces, ¿yo por qué le iba a poner eso a mi mamá el resto de su vida de lo que su hijo hizo? Entonces, yo la verdad lo hice por ella y paso a paso, con el tiempo, ahí ya te voy a decir, pues, en un momento quién fue el que me rescató y cómo logré salir de ahí. De esa oscuridad, Mira, de esa desesperanza. yo buscando esa salida me metí en varios caminos, me metí en retiros, me metí en la nueva era, le empecé a dar el poder que a las piedras, que empezar a hacer rituales que a la luna, que al sol, que al agua, que a la abundancia, la salud. Pero era el espíritu acá como tratando de querer salir y poder encontrar esa luz al final del camino. Y por trabajo llegué a Medellín. En ese momento yo ya llevaba como casi 6 meses metido en mi finca, como te cuento. ¿Tu finca era acá en Bogotá? Acá, cerca de Bogotá. Y yo decía, ay, qué pereza irse a Medellín, porque yo la verdad, pues sí me había refugiado en el alcohol, me había refugiado en la comida, yo me subí 14 kilos. Mientras estabas en tu depresión, mientras estaba en mi depresión, ¿tomaste? Tomé muchísimo, yo me tomaba... ¿Solo? Solo. Pero entonces acá sí hay un tema que sí hay un poquito de adicción en ese momento. Sí, en ese momento puede que sí hubo algo de adicción. No puedo decir que estaba tomando todos los días, pero sí había alcohol de por medio. Pero cuando tomabas para emborracharte, ¿o eran un par de copitas? No, era como, la finca es en un lugar muy frío, entonces tenía como el whiskycito y me lo tomaba como en las noches, no siempre para emborracharme. Pero y al mismo tiempo comida. Claro, había una persona que estaba en la casa, que ayudaba, pues tenía unos colaboradores, sí. Porque yo me enfrasqué fue como a sembrar árboles. Yo quería, era como... No sé, siempre he sido como muy ecologista, tenía un bosque allá. Entonces, mientras talaba unos árboles que se podían talar porque eran árboles no nativos, sino que ayudaban a erosionar el piso, entonces me permitían talarlos para hacer una madera aprovechable y entonces cambiaba toda la cerca, el perímetro de la finca. Entonces, como trabajo de... Manteniéndote activo. Para no pensar tanto. Pero ¿no? eso era en el día. En las noches era que llegaba ese dolor. ¿Ansiedad? Ansiedad, sí, mucha ansiedad, depresión, porque, claro, estaba en mi territorio seguro, pero... ¿Y estaba solo? Estaba solo. Y lo peor es cuando una persona que entra en depresión y las personas en su casa, su familia o sus amigos lo ven bien. A mí me llamaban y yo normal, no, feliz, acá sembrando árboles, ahorita estamos haciendo esto, en la casa pintando, haciendo... Entonces la gente me veía bien. Pero en la noche, cuando yo entraba a esa soledad conmigo mismo y en la realidad, porque cuando uno se confronta y saber que, porque ahí todavía no era pública pues la terminación de mi relación, sí. Yo estaba muy ansioso de qué va a pasar, qué va a decir el mundo. Además que cuando eso salió a la luz, pues obviamente como no encontraron como un motivo y ninguno de los dos dijimos nada, buscaron obviamente una tercera persona, no encontraron. Siempre por buscando allá razones. En Miami dijeron que yo pues era gay. A mí no me importó porque pues tengo muchos amigos gays. Sí, yo con mi personalidad no pasa nada. Pero es como darse cuenta que todo el mundo está como
hablando cosas por hablar, como por buscar lo que dice, razones. Total. Y pues cae eso. Y necesitan, lo que pasa es que en este medio nosotros necesitan ese amarillismo, necesitan ese por qué. Entonces, pues como no lo encontremos, inventémoslo. Y encontraron ese y digamos a ver qué, incluso una tarotista famosísima en Miami, eso empezó a leer las cartas, que Sebastián Caicedo, que la doble vida, pero que es con alguien del mismo sexo, que un morenito, y cuando sacan la foto es mi sobrino, el hijo de mi hermana, y yo decía, increíble hasta dónde llegan para poder contar una historia o encontrar un culpable. Entonces eso me llevó a que cuando no me confronto yo mismo, sino en las redes sociales, porque eso también es un peso difícil de cargar. Ya hoy en día sé que mi valía no está sobre las redes sociales y me podrán decir lo que quieran y nunca me van a afectar, pero en ese momento me dolió. Claro. Me dolió que inventaran tantas cosas y esa bola de nieve que llegó a ese punto que se sale de las manos de uno. Pero Dios tenía un mejor futuro para mí. ¿Qué solución le encontraste a esa oscuridad? Pues yo no la encontré, Él me encontró. ¿Encontraste a Dios? A Jesús. Porque lastimosamente en este momento del mundo hay muchos dioses, pero cuando decimos Jesús y vamos directamente sabemos de quién estamos hablando. Claro. Entonces llego a Medellín. Para mí Medellín en ese momento era sinónimo de fiesta, de rumba, de mujeres, y yo no quería eso. Yo quería era salir de ese atolladero, de esa depresión, de ese desierto tan bravo. Sí. Y Dios, Jesús, me muestra que había un trabajo, había una feria muy importante que se llama Expo Belleza. Me empiezan a contratar algunas marcas y veo una Medellín diferente. Había un lugar, como a mí me encanta el café, y en ese lugar, pues, una cafetería muy play, muy chévere ahí en Medellín, y yo empiezo a guardar mi maleta todos los días allá. Sí. Me vuelvo amigo de los dueños. El último día de la feria me dijeron, ve, Sebas, tenemos una invitación este sábado. No te vamos a decir a qué, pero es una invitación súper chévere. Yo, bueno, dejémonos. Ellos me decían, Medellín te va a apapachar mucho, esa era la palabra. Entonces el sábado llego a un lugar, un edificio muy bonito. Cuando entro, un auditorio, cuando escucho una música hermosa que me atrapa. Sí. Y yo lo único que te puedo decir es que empiezo a llorar. Porque ni en un retiro que me fui a Argentina gastándome un pocotón de plata, ni en las piedras, ni en los rituales, ni nada que me metí, me dio esa plenitud, me dio esa tranquilidad. Y era el lugar donde Papito Dios me estaba esperando. La música de alabanza. La música de alabanza, pero yo era muy escéptico, ¿sabes, Alejo? Claro, te entiendo. Yo no creía en muchas cosas, sobre todo en poderlo sentir a Él como uno lo siente, porque a veces la gente cuestiona y la gente te dice, es que de ahora el pastorcito, o te volviste tan religioso, porque eres cristiano. Y yo digo, ¿sabes qué? Es que lastimosamente a veces tenemos que tocar esos fondos o esas oscuridades o esos desiertos para poder conocerlo. Hoy digo, no importa hasta dónde llegué con tal de haberlo conocido, porque esta paz, este gozo, esta tranquilidad que me da Él, que no importa si ya no esté trabajando en televisión, no importa que con la fama, el dinero de antes, mientras esté con Él ya lo tengo todo. Que llegue por añadidura es diferente. Pero quiero contarte que, ¿te acuerdas que te iba a decir algo que rompió mi manera de ser escéptico? Y es porque un día a mí me llegó una demanda. Un día abrí el celular, el correo, y había una demanda. Y yo, no me habían demandado en mi vida. ¡Qué miedo! Y cuando veo esa demanda y veo el por qué, un pocotón de cosas que no estaba de acuerdo, que para mí eran mentiras, dije, bueno, Señor, lo pongo en tus manos. Pero volvió la depresión. Y empecé otra vez con esa ansiedad. Porque uno en esos momentos está todavía muy vulnerable, ¿cierto? Demasiado vulnerable. Cualquier cosa uno está de un hilito a volverse a caer. A volverse a caer. Pero el problema es que podía volver al alcohol, no sabía en qué... A la soledad, a la desesperanza. Pero ya tenías esta herramienta importantísima. Importantísima. Un día estaba en la alabanza
y se me acerca alguien y me dice, Sebas, ¿puedo orar por ti? Una persona que no había visto en todo el tiempo que había estado yendo a la iglesia. Y le dije, claro que sí. Se me acerca, me abraza y me dice, ese día que tú estabas mirando ese árbol, tú no estabas solo. Yo siempre estuve contigo. Si eso no es Dios, nadie sabía cómo yo había pensado acabar con mi vida. Ni mi mamá, ni mis amigos, nadie sabía. Yo me iba a colgar de un árbol en mi finca. Por eso no te quise decir ahorita cómo era. Te entiendo. Y cuando él me dice eso y yo lo miro, porque él sabía. Entonces, cuando Dios te dice, yo siempre he estado ahí contigo, siempre, y no estaba conmigo, está contigo, está con todos ustedes, esa oportunidad que Él me dio a mí, no importa mis pecados, no importa mis errores, cuántas veces me haya equivocado, si yo 1000 veces, Él siempre va a estar ahí para restituirte. Y siempre ha estado ahí, Y ¿no? siempre ha estado, es elección mía, tuya o de ellos, acercarse a Él, sin una manera fanática, sin una manera religiosa. Yo no soy del que anda con el manual de instrucciones, como le decimos a nuestra Biblia. Yo simplemente voy creyéndole a Él. Y desde que le creo a Él, tú no sabes las puertas que se me han abierto, cómo veo la vida tan diferente. Pues Sebas, te quisiera compartir, para mí, esto de lo que tú estás hablando para mí es bastante nuevo, porque aunque siempre he creído, en esos momentos míos de oscuridad y de soledad, yo vivía con tanta culpa y con tanta vergüenza que ya me daba hasta pena pedir y agradecer, porque yo decía, ¿cómo? Y hace 5 o 6 meses me dieron la oportunidad de ir a un retiro en Tampa que se llama Legendarios. No sé si lo conozcas, seguramente has escuchado. En Legendarios, hermano, yo ya iba tan roto, tan desamparado, que mi propósito era encontrar a Dios. Yo iba en el camino, en el carro, no sé para dónde iba, y yo decía, Dios mío, te voy a buscar, porfa, déjate encontrar. Hermano, desde que llegué, es como si se me hubiera puesto acá y empezaron esos mensajes de la gente, porque creo que cuando hay disposición en tu corazón para recibir ese amor incondicional de Dios, las cosas empiezan a cambiar absurdamente. Yo hace poco vivo con la fe más en alto que antes, como que estoy aprendiendo a creer, y cada vez que suelto más, acá estás sentado, bro, estás acá. O sea, aunque nos conociéramos de hace mucho tiempo, pues yo tiré, ¿sabes?, una piedra al aire y dije, oye, y Sebastián Caicedo, y acá estás. Y he tenido unos invitados espectaculares que me han apoyado, pero no creo que me están apoyando solo a mí, sino ese propósito que tiene, Eso voy. sí, que tiene Dios para nosotros, para poder, yo creo que comunicar estos mensajes de esperanza, y sobre todo unos mensajes humanos, ¿no? De que no importa quién seas, Lo que hayas hecho, no te has equivocado. No estás exento de nada. Dios solo necesita un corazón dispuesto, Alejo. Y solo necesita que tú tengas ganas de salir de ese atolladero donde estabas. Y lo más bonito es cuando tú encuentras tener una vida con propósito. Yo, por ejemplo, le decía mucho, ¿por qué no puedo servirte desde mis dones y mis talentos? Yo no quiero, yo no me veo siendo pastor, yo no me veo, pero sí me veo de pronto en una conferencia hablando desde mi testimonio, cómo me pasó. También puedo decir desde un podcast, también puedo decir impactando muchos corazones desde mi testimonio. Él solo necesita es mostrarte que tú sí te mereces, Alejo. O sea, yo no estoy aquí, no solo, porque también es mi propósito. También es mi propósito dar este testimonio y esta ventana tan hermosa que tú estás abriendo para que muchas personas sepan que no está mal y que no es el único que ha entrado a esa depresión o a ese túnel oscuro que a veces tenemos
que no hay salida, pero sí la hay. Y entonces hoy el mundo necesita, porque todos espiritualmente, y por eso es que hay tantos gurús y tantos falsos promesas y profetas que te dicen que la luz y que el agua y que la naturaleza y la Pachamama es hermosa, es una creación de Dios, pero dejemos de darle el poder a la creación y por qué no al creador. Él es el que lo hizo todo, admirémosla, es hermosa, pero cuando tú te das cuenta que ese propósito de vida no es solo un propósito a nuestras fuerzas, en nuestros tiempos, porque es lo que nosotros queremos y yo quiero, sino te dejas guiar con un Jesús que te muestra todos los días, mi hermano, la vida te cambia completamente. Eso es lo que estoy viviendo últimamente y sobre todo, ¿sabes qué? La gente que me rodea hoy en día, ellos se hacen llamar mis escuderos, los escuderos, y es el equipo que está detrás de todo esto. Ellos son los que se han encargado de mostrarme lo que yo hace mucho tiempo dejé de ver o dejé de querer ver, que era yo, la persona que soy yo. Y por ellos estoy demasiado agradecido, porque sin ellos pues esto no sería una realidad. ¿Quiénes son tus escuderos? ¿Quiénes te rodean a ti? Mira, es muy importante eso que acabas de decir, porque si tú estás con 5 borrachos o con 5 empresarios o con 5 areteros, tú se vas a hacer el sexto. ¿Seguro? ¿Con quién te rodeas? ¿Con quién te alimentas? Entonces, esos escuderos, como tú lo dices, generalmente son nuestras familias, realmente tus amigos más cercanos, o tú eres el escudero de uno de ellos, de una u otra manera. Dios te va mostrando el camino, Alejo. O sea, tú lo acabaste de decir, es que no creo que esté haciendo esto, que todo. Mira, tú simplemente suelta el control que Él te va a dar tus dones y tus talentos. Y aquí mira cómo estamos en nuestro sofá de la casa, tomándonos una buena agüita y vamos para adelante. Y yo sé que muchas personas, cuando nos vean y se vean reflejados en medio de nuestros testimonios, van a saber que tienen oportunidad de una segunda opción y de oportunidad en la vida. Y eso, algo que saco de esta conversación tan hermosa, es que no se puede uno condenar si uno está pasando por épocas difíciles, si uno está pasando por adicciones, depresiones, ansiedades. Pucha, no te culpes, más bien mira la manera de cómo avanzar, porque creo si no hubieras pasado por toda esta oscuridad, de pronto no hubieras llegado a Dios. Exacto. A tu mujer, sí, que hoy te acompaña. Literal. Entonces, estoy aprendiendo que Dios le pone a uno pruebas, experiencias, y por más de que en ese momento se sienta como el final del mundo, si uno sigue adelante, si uno persiste, y en esa búsqueda y en ese recorrer encuentra uno a Dios o una fe, una esperanza, pucha, lo que le queda a uno por delante pues debe ser maravilloso, ¿no? Solo te puedo decir que es 1000 veces preferible, 1.000.000 infinito, un infierno con Él que un paraíso sin Él. Sí. Toda la vida. Porque es que nadie dice que cuando uno ya esté con Él no van a venir aflicciones ni problemas, van a venir, claro que van a venir, pero lastimosamente cuando no lo conocemos y estamos en el mundo, ¿en dónde nos estamos refugiando? En el alcohol, en los amigos, en la fiesta, las mujeres, el juego, en las mujeres, el porno, juego, el sexo, todo, la gente, la comida. Exacto, pero entonces ahí a las personas no les parece que eso es grave, ¿cierto? Porque eso es lo del mundo. Es lo normal. Pero cuando tú decides refugiarte en Jesús, en Dios, entonces al fanático, eso, cuando esos problemas son mucho más fáciles y mucho más llevaderos, salir porque Él te va a mostrar el camino. Y porque uno no está solo. Porque uno no está solo. Porque uno ha aceptado que uno no está solo. No, Sebas, esto ha sido una maravilla escuchar tu testimonio y sobre todo, pues, que me des esa confianza de contarme esas partes oscuras que de verdad la gente
Prefiere no tocar porque no, soy fuerte y entonces la gente no quiere por pena por eso. y por estatus de vida. Pero yo siento que es mucho más valioso una persona que sea capaz de abrirse, contar su realidad, su verdad, porque eso es lo que nos hace las personas que somos. Somos personas humanas como todos y somos elegidos de Dios, como tú lo dices, somos hijos Todos somos todos. muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Wow. Y a veces cuando Dios nos llama Sí. y no queremos, yo le digo que es como un círculo vicioso. No sabemos hace cuánto Él nos estaba llamando, a ti, a mí. Y volvíamos y repetíamos, y volvíamos y repetíamos, llegamos a ese mismo punto. Y yo a veces me pregunto, ¿será que entonces uno tiene que pasar por todo eso para moldearse a la persona que Él busca para usarlo a uno para el propósito que Él tiene para uno? No todos. ¿No todos? Hay ovejitas que no necesitan que le rompan tantas paticas, sí, nosotros eso nos sí. rompieron varias. Sí, eso es Y verdad. hay unos que son de pronto más sensibles o de pronto también van personalidades. A veces también el medio de nosotros es muy bravo, o sea, de verdad las fiestas, la rumba, el reconocimiento, a veces no saberlo llevar, el dinero. Y si uno no está enfocado y no tiene de verdad ese propósito de vida, es muy fácil caer. Así es, mi Sebas. Bueno, y para finalizar, a mí siempre me gusta preguntarle a mis invitados una pregunta, porque siento que todo lo que uno hace, o todo lo que hacemos es una decisión. Siempre estamos tomando decisiones. Decidimos hacer esto, decidimos no hacer esto, decidimos quedarnos acá, decidimos meternos esto, decidimos salirnos de esto. En tu vida, ¿qué decisión has tomado o has dejado de tomar que te ha impactado tu vida? Una decisión, una falta de decisión que tú digas, fue pucha, esto si no hubiera sido así o si hubiera sido así, hubiera sido diferente. Hay muchas decisiones que sé que si las hubiera tomado en ese momento de mi vida, tal vez no hubiera llegado a esa oscuridad. Pero no me arrepiento. Por amor, de pronto me alejé de mi carrera. Estaba trabajando en México, antagonizando una serie, me estaban llamando para grandes cosas, pero por amor me regresé a Colombia y preferí eso. Fue mi elección. Tal vez muchas veces me conflictúo en mi cabeza y me digo, ¿qué hubiera pasado donde hubieras preferido tu carrera que el amor? Pero hoy, sentado acá, después de este tema tan bonito que hemos tocado, te puedo decir que si no hubiera tomado esa decisión, no hubiera llegado a conocer el amor de Jesús. Y esa ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida, seguirlo a Él, sin lugar a dudas. Porque es que este amor y este gozo que siento aquí, no me lo quita nadie, no me lo quita nadie. Y créanme que no hay dinero, no hay fama, no hay ni siquiera un ser humano que te pueda dar lo que te da Él. Y ya, de ahí por adelante, viene por añadidura. Sebas, no sabes el orgullo y la felicidad que me da volverte a ver y sobre todo hablar desde donde hablas hoy en día. Cuando nos conocimos éramos niños, éramos unos pelados, estábamos hasta ahora empezando, pero oír este recorrido que has tenido y esta madurez y esta cercanía a Dios no es nada más que inspirador para mí. Te agradezco desde el fondo de mi corazón, hermano, que hayas decidido estar acá. Me enorgullece muchísimo. Y te quiero hacer entrega a este regalito que es simplemente una muestra de agradecimiento, hermano, por apoyarme y por ser parte de este proyecto. Muchísimas gracias, hermano. Alejo, esta caja no sé qué tenga ahí adentro. Café. Pero porque pesa. Pero aquí lo más importante es este reencuentro. Gracias por la invitación, por abrirme la ventana, no solo de tu espacio, sino de tu alma. Y te puedo decir que Dios tiene algo muy grande para ti. Y nunca creas que no te lo merezcas. Gracias. Porque esto es el principio de grandes cosas. Y si hablas de Él, seguramente esto va a ser un éxito. Gracias, Sebas.
Estoy aprendiendo. Ya lo sabes. Gracias por venir. Bueno, Sebas, y para terminar también quisiera invitarte a mi conferencia que estamos montando, pues que ya está montada, se llama Toma las riendas de tu vida, y me encantaría que seas parte de ella, que nos acompañes para que continuemos entregándole este testimonio a todo el mundo que necesita escucharnos. Yo feliz y honrado de tu invitación y sé que ahí vamos a estar acompañándote. Muchas gracias, Sebas. Qué chimba. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en otro episodio más, un episodio súper especial con este gran personaje. Espero les haya gustado y nada, pues esperamos vernos en un episodio prontamente. Que estén bien. Chao.